Y otro tema más, hablemos sobre la escalada de Rusia contra la OTAN. El jefe de la Bundeswehr, el general Carsten Breuer, dice que Rusia ya está librando una guerra híbrida contra los países de la OTAN todos los días. Está probando la velocidad de reacción, buscando puntos débiles en la defensa antiaérea y preparando la economía para un enfrentamiento más amplio con Occidente. Uno de los episodios más preocupantes fue el ataque en Leipzig. Se encontró un dron con explosivos cerca de un avión de transporte ucraniano. Otro presunto dron chocó con un avión de carga. La Fiscalía alemana está investigando el ataque a la infraestructura crítica, pero oficialmente aún no se ha nombrado al responsable. Y el viernes, cazas de la OTAN derribaron un dron no identificado en el espacio aéreo de Letonia, cerca de la frontera con Rusia. El origen del aparato aún se está investigando, pero las autoridades letonas admiten que su ruta pudo haber sido afectada por la interferencia radioelectrónica rusa en la navegación. ¿Hasta qué punto llegará la escalada de Rusia contra la OTAN? Ahora mismo hablaremos de esto con el periodista y analista internacional Alexei Pechi. Está en línea con nosotros. Hola, Alexei. Hola. Hola, me da gusto saludarles. Igualmente. Ahora, empecemos con el caso de Leipzig. Más precisamente no tanto con el caso de Leipzig, sino con la declaración del general alemán, quien habla de una guerra híbrida diaria. Pero, ¿el caso de Leipzig no es un indicio de que lo que está ocurriendo ya debería llamarse de otra manera? Bueno, en realidad vamos a analizar cómo se puede definir esto. Si insinúas que esto se puede llamar una escalada directa, un ataque directo de Rusia contra la Alianza del Atlántico Norte, entonces, y lamentablemente para nosotros no, y los europeos no lo llamarán así, simplemente porque eso significaría que tendrían que actuar, entonces tendrían que tomar alguna medida de respuesta. ¿Cuál? Aquí es difícil responder, por eso ahora todo está enfocado precisamente en acciones defensivas. Y sabes, al mismo tiempo, cuando un general alemán lo anunció, apareció una declaración de que los europeos, por fin, quieren construir a lo largo de todo el flanco oriental de la OTAN una especie de muro de drones que será controlado por inteligencia artificial, con conexión satelital, el centro de control en Wiesbaden y así sucesivamente. Es decir, todo está enfocado precisamente en la defensa, es decir, en la construcción de una línea defensiva de ese tipo. Y en cuanto a la escalada que el Kremlin sigue llevando a cabo todos los días, todas estas provocaciones, sabotajes y así sucesivamente, creo que el Kremlin solo va a intensificar esto. Pero en el futuro cercano es poco probable que llegue a un ataque directo, a un enfrentamiento directo. ¿Por qué va a intensificarlo? Porque, como hemos notado, en parte, la táctica del Kremlin de aumentar estas provocaciones funciona en el contexto de que Europa se ve obligada a dedicar más fuerzas, a gastar más recursos en su propia defensa y en cualquier caso, lamentablemente, esto reduce en cierta medida la ayuda a Ucrania. El Kremlin lo ha notado y el Kremlin organizará cada vez más de estos sabotajes, pero presten atención a cómo actúa el Kremlin. Es decir, recientemente en los países bálticos empezaron a hablar de que podrían aparecer hombrecillos verdes que entrarían en el territorio de uno de los países bálticos. No es exactamente así, porque si seguimos las acciones de los rusos allí durante el último año, por ejemplo, veremos que todas las acciones de sabotaje y todas las provocaciones no las hacen los rusos, no las hacen los espías rusos. Es decir, han pasado a una táctica en la que contratan a agentes temporales, a menudo incluso entre ciudadanos de la Unión Europea, quienes llevan a cabo este sabotaje. Y después de eso pueden deshacerse completamente de este agente temporal o pagarle una pequeña cantidad y luego decir que ellos no tienen nada que ver con esto. Si esto resulta exitoso a los ojos del Kremlin, es decir, si es una operación militar que resulta en al menos una pequeña victoria para el Kremlin dirá, sí, fuimos nosotros. Si nada de esto ayudó y para ellos es una derrota o simplemente una situación neutral, dirán, no fuimos nosotros. Y Putin seguirá actuando de esta manera. Y entienden, aquí se está jugando un doble juego. Por un lado, al aumentar las provocaciones contra Europa, logra que Europa se concentre cada vez más en sí misma, en su propia defensa, y, en consecuencia, puede ayudar un poco menos a Ucrania. Lo vemos ahora con los misiles interceptores Patriot. ¿Por qué los países europeos que tienen estos misiles? No es un secreto, ellos los tienen. Los estadounidenses también tienen escasez. En Europa los tienen en las bases, pero no quieren darlos porque, bueno, justificadamente temen que los puedan necesitar ellos mismos. ¿Y qué hacer si entregan estos misiles Patriot a Ucrania? Y supongamos que Rusia mañana comienza un ataque directo contra Polonia o los países bálticos. ¿Cómo van a reponer sus propias reservas de estos misiles? Los estadounidenses no tienen. Trump no va a dar estos misiles ahora. Por eso esto funciona. Por otro lado, fíjense en la retórica del mismo Sergei Lavrov, de sus adjuntos, que empezaron a decir que esta es una guerra por la historia milenaria del Estado ruso y así sucesivamente.
O sea, esto ya es un cambio de retórica a que todos alrededor son enemigos, todos nos atacan. Y fíjense qué hace la OTAN. ¿Ven lo que hace la OTAN? Están concentrando tropas en los países bálticos, no lo hacen por nada. O sea, Putin está provocando esta situación a propósito para que, de manera bastante objetiva y adecuada, la OTAN reaccione, la OTAN reacciona, la OTAN refuerza la defensa en sus flancos. Y el Kremlin usa esto como una forma de asustar a su propia sociedad, diciendo, miren, teníamos razón. La OTAN de todos modos está concentrando tropas cerca de nosotros. Y esto funciona en ambos sentidos, y creo que en un futuro cercano, Putin actuará precisamente en ese contexto. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos, y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Pero aún así, puede suceder alguna circunstancia, digamos que rompa toda esta lógica y ocurra una verdadera escalada, si no una gran guerra. Tomemos de nuevo este caso en Leipzig. Fue una feliz coincidencia que ese dron no detonara, pero pudo haber una detonación cerca del avión ucraniano que al parecer llevaba municiones y pudo haber muchas víctimas. Y entonces, aún así, eso tampoco sería un ataque a un país de la OTAN. En cuanto a las municiones, hasta donde yo sé, la propia policía alemana dijo que no, que en ese momento no había municiones ahí. Por otro lado, no me gusta mucho esta historia de los qué hubiera pasado si. Pero bueno, supongamos que ese dron realmente hubiera atacado ese avión y realmente hubiera explotado. ¿Y de quién era el avión? El avión era ucraniano. ¿Habrían encontrado de inmediato una pista rusa en esto? Bueno, miren, incluso ahora cuando el incidente no ocurrió, por suerte, y la Fiscalía Alemana dice que, bueno, estamos investigando. ¿Cuánto tiempo van a investigar esto? ¿Mucho tiempo? Vamos a tomar otro ejemplo. En el mismo periodo, más o menos, un misil ruso real entró en Polonia, recorrió 70 kilómetros dentro de Polonia y cayó específicamente en un campo, explotó, todos vieron ese cráter. ¿Cuál fue la reacción de la OTAN? ¿Se puede considerar esto como un ataque o no? ¿O se puede decir que es un efecto secundario, un efecto de esta guerra? Por eso es complicado aquí. Y la OTAN va a actuar de la misma manera hasta el final. Y también, seamos honestos y objetivos, no es del interés de la OTAN reaccionar con mucha contundencia ante este tipo de incidentes. Bueno, ¿qué esperamos? Supongamos hipotéticamente que este dron choca con un avión y explota. Y esperamos que los países de la OTAN hagan ¿qué? ¿Que de inmediato ataquen Moscú? ¿Para qué harían eso? Recuerden la tesis principal de todo el estatuto de la OTAN. Es una alianza defensiva y su principal objetivo es la disuasión. Disuadir en la medida de lo posible. En consecuencia, ellos van a contenerse hasta el final. Por otro lado, no olviden que ahora mismo está ocurriendo una revisión total de las tropas estadounidenses desplegadas en Europa. Esto continuará hasta fin de año. Hasta fin de año se está evaluando dónde dejar cuántas tropas, qué país, cuánto está dispuesto a asumir para su propia defensa, cuánto dinero destinan los países europeos, cuánto armamento comprarán a los estadounidenses, cuánto pueden proveer por sí mismos y así sucesivamente. Es decir, esta defensa convencional se va a discutir y transformar hasta finales de este año. En consecuencia, mientras dure este periodo de transición, es poco probable que alguien vaya a exponerse así y responder de manera muy contundente por su cuenta. Por eso van a seguir manteniendo ese equilibrio hasta que establezcan una defensa. Pero incluso cuando establezcan la defensa,
Les recuerdo una vez más, es una alianza defensiva. Nadie va a atacar directamente. Es más, supongo que incluso si hipotéticamente Rusia realmente inicia una pequeña guerra victoriosa en los países bálticos y, Dios no lo quiera, captura algún pedazo de tierra, eso se convertirá en objeto de negociación, será tema de diplomacia y así sucesivamente. Es decir, no veo un escenario en el que la OTAN no solo expulse a esas tropas, sino que además avance hacia el interior de Rusia. No, lo máximo que harán será expulsarlas. Bueno, y un escenario más realista son las negociaciones. Bueno, en las acciones defensivas de la OTAN, por cierto, también hay cambios. Empezaron a derribar drones en Letonia el viernes, sí. Antes de eso hubo casos en Estonia y en Letonia también hubo casos antes. Esto está relacionado, entre otras cosas, con que en los países bálticos ahora la misión no es de policía aérea, sino precisamente de defensa antiaérea, y eso les da el derecho de derribar. Hoy, por cierto, derribaron un dron en Rumania. Antes de eso también derribaron varios ahí, pero todos estos son drones individuales que entran en el territorio de los países de la OTAN. De nuevo, en los países bálticos se habla mucho sobre las provocaciones de Rusia como una operación bajo bandera falsa, y también podría estar relacionada con los drones. Hubo publicaciones que decían que Rusia recoge los restos de drones ucranianos derribados en su territorio, los repara, los arma y los convierte en drones ucranianos. ¿Para qué? Bueno, probablemente no hay muchas opciones de respuesta. Más o menos entendemos para qué. Pero, ¿estarán preparadas las naciones de la OTAN si en lugar de que un solo dron cruce por accidente, digamos, llegan unos 10? ¿Con qué los van a derribar? ¿Sabe? Hace como medio año yo habría dicho que no están preparados. Ahora puedo decir que están más preparados que desprevenidos, porque realmente en la Alianza del Atlántico Norte empezaron a despertar, empezaron a actuar, empezaron a reescribir las doctrinas, dejaron de mirar lo que se había escrito hace 70 años y la situación está cambiando. Y por más escépticos que seamos, por cierto, con respecto a la estrategia estadounidense de la OTAN, 3.0 también está funcionando. También hay que ser honestos. La era de la Guerra Fría terminó hace mucho tiempo. Los estadounidenses tienen intereses completamente diferentes, es decir, su interés estratégico son las regiones del Indo-Pacífico y quieren trasladar todos sus esfuerzos hacia allá. Por eso los están empujando, y en ucraniano hay una palabra que significa que están motivando a Europa para que no solo despierte, no solo destine más dinero a las armas, no solo concentre más su atención en su propia defensa, sino también para que cambie su enfoque. Y vemos que está cambiando. Europa está cambiando sus enfoques. Europa entiende en qué realidad se encuentra y saben, mientras más Putin intenta provocar todo esto, más la OTAN demuestra que de hecho son sólidos. Porque recientemente, creo que seguramente lo vieron, hubo una investigación en el Washington Post sobre que en diciembre del año pasado Vladimir Putin reunió a los jefes de los servicios de seguridad y dijo: vamos a mostrar para el año 26 que la OTAN y la Unión Europea pueden desmoronarse desde dentro, que no tienen una posición unificada, que no saben cómo actuar y así sucesivamente. Y recuerden, al principio de nuestro diálogo mencionaron ese episodio cuando en la víspera derribaron un dron sobre uno de los países bálticos. ¿Notaron qué casas estaban allí cuando lo derribaron? Me sorprendió. Uno de ellos era turco. Eso demuestra que la OTAN está consolidada. Es decir, no son episodios aislados de reacción de países individuales. Es una consolidación que se manifestó completamente. Por otro lado, aquí hay otro punto importante que a menudo olvidamos. Intentamos analizar la situación desde el punto de vista de la democracia occidental, de un enfoque racional, pero olvidamos que Rusia y el régimen de Putin viven en un paradigma completamente diferente, totalmente diferente. Saben, muchos se ríen cuando Putin dijo: ahí hay movimiento, la guerra es donde está la acción. Recientemente él dijo: bueno, ¿y qué? ¿La guerra terminará? ¿Y qué vamos a hacer? En realidad eso es su subconsciente hablando. Él entiende perfectamente que cuando termine la guerra, ¿qué va a hacer después? Bueno, él recuerda perfectamente los ejemplos históricos como el de Milošević. Mientras estaba en guerra, de alguna manera lograba mantener el poder. Luego la guerra terminó, hizo algunas concesiones a la OTAN y parecía que la situación se había estabilizado, porque si vemos las encuestas de esos años, los serbios no estaban tan en contra de que por fin la guerra terminara, incluso con algunas concesiones. Pero a Milošević lo destituyeron un año y medio después. Hay otros ejemplos, como el de Argentina en los años 80, cuando la junta militar de entonces decidió que necesitaba fortalecer su poder y decidieron tomar las Islas Malvinas. Pensaron: bueno, eso está muy lejos de la propia Gran Bretaña, son unas islas separadas, una pequeña guerra victoriosa, nadie va a reaccionar mucho, y si pasa algo, luego llegamos a un acuerdo. Pero los británicos respondieron, y a los pocos días al general principal simplemente lo destituyeron.
Putin entiende perfectamente que tan pronto como la guerra realmente termine, tendrá que rendir cuentas a la sociedad sobre qué sigue. La sociedad ahora está en ese frenesí en Rusia, realmente sí, no presta atención a muchas cosas, problemas económicos, problemas sociales, pero después tendrá que enfrentarlos. Pero eso es solo la mitad del problema para Putin. Y el segundo gran problema para él es que todo su entorno, todos esos clanes, ellos también durante estos años de guerra a gran escala han construido sus propias estrategias de negocio de ganar dinero con esta guerra. Y si la guerra termina, ¿cómo van a seguir ganando dinero? Pues su sistema se vendrá abajo. Por eso Putin, él entiende que si nos vamos acercando, por cierto, eso también es un gran riesgo. Y si ahí está Donald Trump o no Donald Trump, no importa quién, empieza de nuevo a iniciar negociaciones y otra vez van a llevar a Putin al límite donde tendrá que aceptar. Entonces ahí sí puede haber el riesgo de que realmente haga alguna provocación. En esos mismos países bálticos, usando esos mismos drones que armaron con piezas de repuesto, esos drones de Ucrania que volaban, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no puede negociar. Ha entrado en una fase de la guerra en la que cualquier acuerdo, cualquier negociación para él es una derrota. Por ejemplo, por eso el presidente de Ucrania, Zelensky, dice que hay que presionarlo, hay que presionar a su entorno, hay que recortar al máximo cualquier ingreso de Rusia, golpear las exportaciones, golpear con sanciones. Nosotros golpeamos con nuestras sanciones, que Occidente golpee con las suyas, para que simplemente no haya posibilidad de continuar la guerra. Mientras existan posibilidades, Putin se aferrará a esta guerra. Sin la guerra, su régimen se derrumbará. Porque, bueno, la historia lo demuestra. Después de una gran guerra siempre, no importa en qué país, ya sea el ganador o el perdedor, llega la depresión, llega un periodo de decadencia. Y en esa decadencia hay que explicar de alguna manera cómo llegamos a esto y cómo salir de ahí. ¿Y cómo va a responder Putin a su sociedad? ¿Cómo va a salir de esto? ¿Cómo? Sí, Alexei, muchas gracias. Solo quiero agregar un detalle para confirmar la tesis sobre la consolidación de la OTAN que mencionaste. En el territorio de Letonia, un dron fue derribado por cazas turcos que despegaron de una base aérea en Lituania, en Šiauliai. Así que ahora Y ojo, tenemos tres este es un países punto involucrados. importante. Realmente habla de consolidación, cosas pequeñas, aparentemente, pero muestran que la OTAN no es solo una alianza dispersa donde cada quien actúa por su cuenta. Gracias. Gracias a usted. Adiós.